En esta segunda parte de la clase vamos a revisar otra distribución de probabilidad discreta, que es la distribución de Poisson. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Distribución de Poisson. Dice, esta distribución aparece en algunos procesos que tienen una dimensión temporal o espacial, y en fenómenos que tienen un alto número de experimentos, es decir, el n muy alto, y una baja probabilidad de que ocurran, ¿ya? Generalmente, donde hay fenómenos donde la probabilidad de ocurrencia, es decir, la probabilidad de éxito es muy baja, y el número de experimentos o número de veces que se realiza el estudio, generalmente se puede trabajar como una distribución de Poisson. Y esos son como los primeros elementos para poder identificar el uso de esta distribución. Pero también nosotros la utilizamos cuando hay procesos donde hay una dimensión temporal o espacial. Por ejemplo, si nosotros hablamos del número de llamadas telefónicas que recibe un servicio de atención a urgencia durante un intervalo de tiempo determinado, si se dan cuenta ahí, estamos viendo números de llamadas en un tiempo determinado, ¿ya? Número de llamadas en un tiempo determinado. Ahí hay un fenómeno que es de tipo temporal, ¿ya? Es un evento que está ocurriendo en un intervalo de tiempo, ¿ya? Eso es una dimensión temporal. Y fíjense en el otro ejemplo que dice número de cultivos infectados por una plaga en una cierta región geográfica. Estamos observando número de cultivos infectados en un territorio, ¿ya? O sea, algo sucede en un territorio, una característica particular en un territorio determinado. Ahí estamos frente a una dimensión espacial. Cuando nosotros observamos este tipo de fenómenos, podemos modelar en esta distribución. ¿Bien? Esos son ejemplos. Ahora los vamos a ver aplicados. Entonces, esta distribución, al igual que la distribución binomial, tiene una función de probabilidad. Y esa función de probabilidad viene dado por eso que está ahí, por la probabilidad de que X tome un valor de X, ya acá vamos a usar X, no vamos a usar R. ¿Cuál es la probabilidad de que X tome el valor de X? Es un lambda elevado a X, que es la probabilidad que nosotros estamos buscando, por E, ¿ya? Elevado a menos lambda, dividido por X factorial, que es la probabilidad que se utiliza. Bien. Entonces la probabilidad de que X tome el valor X es lambda elevado a X multiplicado por E elevado a menos lambda dividido por X factorial, donde lambda, ¿ya? Si es que nosotros hacemos una aproximación desde una distribución binomial, ese lambda nosotros lo podemos obtener multiplicando n por p, ¿ya? Pero cuando no existe ese lambda, nosotros tenemos que calcular esa tasa. Esa es una tasa que nosotros debemos encontrar, ¿ya? Ahora, en esta distribución, la media y la varianza de X son iguales, ¿ya? Y corresponde a lambda. Si nosotros obtenemos ese valor lambda corresponde a la esperanza y también corresponde a la varianza, ¿ya? Anoten esa fórmula que dice ahí. Probabilidad de que X sea igual a X. Es decir, que la variable tome un valor de X. Esto sería la probabilidad de que X tome el valor de X, es lambda elevado a X multiplicado por E elevado a la menos lambda dividido por X factorial. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para calcular estas probabilidades? Conocer el valor de lambda, donde lambda es una tasa, que puede ser una tasa temporal o una tasa, dijimos, espacial, ¿ya? La tenemos que determinar. O sea, anoten esta.
Eso es lo que nosotros vamos a utilizar. Bien, entonces mira, vamos a ver acá un ejemplo, cómo aplicamos esta distribución de Poisson. Dice, suponga que pocas veces se pierde equipaje en una aerolínea. En la mayoría de los vuelos, disculpa, en la mayoría de los vuelos no se pierden maletas. En algunos se pierde una, en unos 4 se pierden 2, pocas veces se pierden 3, etc. Es decir, se pierden las maletas. Suponga que en una muestra aleatoria de 1000 vuelos arroja un total de 300 maletas perdidas. En esa información hay una tasa. Fíjense que nosotros podemos calcular una tasa de pérdida de las maletas. Nos están diciendo que cada 1000 vuelos se arroja un total de 300 maletas perdidas. Por lo tanto, nosotros podemos sacar cuántas maletas perdidas hay por vuelo. Ahí nosotros tenemos una tasa de tipo temporal, ¿ya? O espacial, porque nos están diciendo, muestra la teoría de cada 100 vuelos, hay 300 perdidas. Por lo tanto, yo puedo sacar una tasa de cuántas maletas perdidas hay por un vuelo. ¿Ya? Ese sería mi lambda. Ese sería el lambda que yo necesito, es una tasa. Dice, de esta manera, la media aritmética del número de maletas perdidas por vuelo es 0,3, ¿ya? Que equivale a dividir 300 maletas dividido por 3 por 1000 vuelos. 300 maletas dividido por 1000 vuelos nos entrega la media aritmética del número de maletas perdidas por un vuelo. Ahí nosotros tenemos el lambda, ¿ya? Ahí tenemos el lambda. 300 perdidas por 1000 vuelos. Y nos dicen, si el número de maletas perdidas por vuelos se rige por una distribución de Poisson con mu 0,3, ese mu es lo mismo que lambda, hay libros que aparecen mu, hay otros libros que va a salir lambda, tendríamos las siguientes probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad que no se pierda ninguna maleta? Entonces, que no se pierda ninguna maleta equivale a la probabilidad que el x sea 0. ¿Ya? Probabilidad que el x sea 0. Entonces, fíjense que esta distribución es más sencilla que la anterior, porque la función de probabilidad dice que es lambda elevado a x multiplicado por e elevado a la menos lambda dividido por x factorial. Entonces aquí nos va a quedar lambda, que es 0,3 elevado a 0, que es la probabilidad que yo estoy buscando, multiplicado por e. E es un valor que toma un valor así, algo como 3,1716, que lo pueden obtener en su calculadora. En la calculadora científica tiene que aparecer una cosa que dice e elevado a x, ¿ya? E elevado a x. Eso debería aparecer en algún lado en su calculadora. Eso elevado a menos lambda, que es 0,3, dividido por 0 factorial. Si hacen ese cálculo, van a llegar a 0,7408, y eso significa que el 74% de los vuelos no habrá maletas perdidas. ¿Bien? Entonces aquí 0,3 elevado a 0 es 1, 0 factorial es 1, solamente tienen que calcular la exponencial de menos 0,3 de e elevado a menos 0,3. A ver, lo voy a hacer. Efectivamente, si ustedes colocan en su calculadora menos 0,3, ya colocan menos 0,3,
y luego le aplican la función en su calculadora, deberían tener una tecla de este tipo, e elevado a x. Esa es la que hay que usar. Los que tienen calculadora, pruébenlo, por favor. Por eso te he dicho que el factorial de 0 siempre era 1, ¿cierto? ¿Cómo? Que 0 factorial siempre era 1, ¿cierto? 0 factorial siempre es 1, por definición. 0 factorial siempre toma el valor 1. No vayan a cometer errores, ya recuerden siempre, 0 factorial por definición de factoriales toma el valor de 1. ¿Ya? Entonces, como les decía, a mi parecer creo que esta función de probabilidad es más sencilla que la anterior. La única dificultad es encontrar esa tasa de falla. Encontrando la tasa de falla podemos calcular cualquier probabilidad. En este otro caso, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que se pierda una maleta? Es cuál es la probabilidad que x sea igual a 1. Tenemos nuestra función de probabilidad y reemplazamos. Acá nos va a quedar el lambda, que va a ser 0,3 elevado a x, que es 1, multiplicado por e elevado a menos lambda, dividido por 1 factorial. Si hacen el ejercicio o el cálculo en la calculadora, deberían llegar a ese valor, 0,2222. Por lo tanto, se espera que se pierda una maleta en el 22% de los vuelos. Entonces, ese es el uso de la Poisson. Hay que encontrar cuál es nuestra tasa de falla. ¿Ya? Nuestra tasa, o en este caso, es una tasa promedio. Cada vez que nosotros calculamos una distribución Poisson, debemos tener una tasa promedio que va a ser nuestra lambda. Acá hay un ejemplo donde se ocupa la aproximación de lambda multiplicando el n por p. Recuerden que acá, cuando veíamos la definición, yo les decía que ese lambda corresponde a una tasa promedio, ¿ya? Que es el ejemplo que acabamos de ver. Pero también podemos hacer una aproximación cuando nosotros conocemos el n y conocemos el p. Podemos obtener el lambda de esa manera. Es un caso muy particular y aquí aparece un ejemplo. Aquí hay un ejemplo que dice lo siguiente. Dice que una aseguradora de propiedades frente a la playa a lo largo de Virginia, Carolina del Norte y del Sur y las costas de Georgia. Dice, el cálculo aproximado es que cualquier año la probabilidad que un huracán categoría 3, es decir, vientos sostenidos de más de 110 millas por hora, o mayor azote una región de la costa, es de 0,05. Esa es la probabilidad de que exista un huracán, 0,05. Esa es la probabilidad de éxito. Dice, si un dueño de casa obtiene un crédito hipotecario a 30 años, entonces 30 años sería nuestro N, por una propiedad recién comprada, ¿cuáles son las probabilidades de que experimente por lo menos un huracán durante el periodo del crédito? Entonces acá nosotros podríamos modelar esto como una distribución binomial, porque tenemos los parámetros n y p, y nos están preguntando por la probabilidad de que el n sea mayor o igual que 1, pero también lo podríamos aproximar a una distribución de Poisson. ¿Cómo lo podemos llevar a una distribución de Poisson? Obteniendo ese lambda multiplicando n por p. Entonces nosotros tenemos el n, que es el número de veces en que se ve este evento. Como el crédito es a 30 años, tenemos que ver si en esos 30 años va a ocurrir un huracán. Entonces el lambda viene definido por n por p, y eso nos quedaría 30 por la probabilidad del huracán. Nos da 1,5. Y eso yo lo puedo usar ahora en mi función de distribución de lambda. Nos están preguntando la probabilidad que el x sea mayor o igual que 1. Eso es igual a 1 menos la probabilidad que el x sea igual a 0. Uso el complemento. ¿Ya? Probabilidad que x sea mayor o igual que 1. Eso es igual a la probabilidad de 1, o sea, es igual a 1 menos probabilidad que x sea igual a 0. ¿Por qué? Por esto. Porque esto sería así. Probabilidad que x sea mayor o igual que 1. Eso es igual a 1 menos la probabilidad que x sea menor que 1. Como esto es discreto y esto es estricto, tiene que ser menor que 1, finalmente esto me queda
tanto me queda 1 menos la probabilidad que el x sea igual a 0. Porque como es menor que 1 estricto, no se considera. Entonces, ¿qué reemplazo? 1 menos, tengo el lambda, que es nuestra distribución de Poisson, elevado a 0, multiplicado por e elevado a la menos lambda, menos 1,5 dividido por 0 factorial. Y ahí obtengo entonces mi probabilidad. ¿Okay? Entonces, en Poisson, principalmente, lo único que hay que identificar es nuestra tasa promedio o esta aproximación de n por p, que es un caso particular, ¿ya? Pero por lo general se ocupa lo que realizamos en el primer ejemplo. ¿Bien? Entonces vamos a realizar unos ejercicios para reforzar estas dos distribuciones que hemos visto el día de hoy. Entonces vamos a hacer primero un ejercicio de binomial. Dice lo siguiente, dice, en una asociación juvenil, el 60% de los socios juegan al balonmano. En un momento dado, se trata de reunir gente para formar un equipo, por lo que se pregunta a un grupo de 20 socios si practican dicho deporte. Pregunta A. Describe la variable aleatoria que representa el número de individuos del grupo que lo practican. B. ¿Cuál es la probabilidad de que en el grupo haya 3 o más personas que juegan al balonmano? Y la otra pregunta, ¿cuántos socios del grupo se espera que lo practiquen? Ahí cuando dice, ¿cuántos socios del grupo se espera que lo practiquen? El se espera es la esperanza. Y la esperanza, recuerden que en una distribución binomial se multiplica multiplicando n por p. Entonces, frente a un problema, lo primero que necesitamos identificar son los parámetros. ¿Ya? Entonces acá nosotros tenemos una binomial de parámetros n y p. Entonces, ¿qué ocurre? Que queremos formar un grupo, un equipo, y a lo cual le vamos a preguntar a 20 socios. Por lo tanto, nosotros vamos a ir preguntándole a socio por socio si es que practica o no practica el deporte. Por lo tanto, el n va a ser 20. El n es 20, es decir, vamos a hacer este ejercicio de preguntar si es que juega o no juega 20 veces, porque le vamos a preguntar a 20 personas. ¿Y cuál es la probabilidad de éxito de que la persona juegue al balonmano? De acuerdo a la estadística histórica que tenemos, es un 60%. ¿Ya? Es un 60%, por lo tanto estamos hablando de un 0,6. Esa es la probabilidad de éxito que tiene ¿cuánto se llama? Nuestro juego. ¿Ya? Nuestro juego, que es conocer el número de socios que practica el balonmano. ¿Ya? Número de socios que practica el balonmano. Pues nosotros entonces lo que tenemos es una variable aleatoria x, donde x es el número de socios que practican el balonmano. ¿Ya? Esa es nuestra variable aleatoria, número de socios que practican el balonmano. Y tenemos nuestra distribución binomial, que tiene parámetros NP 20 y 0,6, y nos preguntan cuál es la probabilidad de que en el grupo haya 3 o más personas que jueguen al balonmano. Ya, Estefano, que lo vea bien, cuídese, vaya ayudantía, que van a realizar ejercicios. Pregunta, entonces esta sería la pregunta. Nuestra variable aleatoria es el número de socios que practican balonmano. Pregunta B. ¿Cuál es la probabilidad que en el grupo haya 3 o más personas que juegan balonmano? Eso nos están preguntando. ¿Cuál es la probabilidad que X sea mayor o igual que 3? Ahora, que sea 3 o mayor o igual que 3 significa que tendríamos que calcular la probabilidad que sea 3, 4, 5, 6, 7 hasta llegar al 20. Esto sería un ejercicio bien extenso, porque este es equivalente a decir la probabilidad que el X sea igual a 3 más la probabilidad que el X sea igual a 4 hasta
la probabilidad que el x sea igual a 20. Habría que hacer muchas veces el cálculo de la probabilidad de cada uno de esos elementos. Por lo tanto, aquí hay que usar el complemento de que la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3, esto es igual a 1 menos la probabilidad que x sea menor que 3. Y esto es igual a 1 menos la probabilidad que el x tome el valor de 0, más la probabilidad que el x tome el valor de 1, más la probabilidad que el x tome el valor de 2. ¿Ya? Pero no toma el valor de 3, porque fíjense que acá hay un menor absoluto. Por lo tanto, acá me queda que la probabilidad que el x sea mayor que 3 es 1 menos la probabilidad que el x tome el valor de 0, que tome el valor de 1 o que tome el valor de 2. Entonces, ahora lo que yo tengo que calcular son estas tres probabilidades, ¿cierto? Que sea 0, que sea 1 y que sea 2. Por lo tanto, voy a tener que utilizar mi distribución de probabilidad. Entonces, la probabilidad que el x tome el valor de 0, decíamos que eso es n sobre r, es decir, 20 sobre 0, multiplicado por p, que es 0,6 elevado a r, que es 0, multiplicado por el complemento elevado a n menos r, que es 20 menos 0. Y decíamos que esto va a ser 20 factorial dividido por r factorial multiplicado por n menos r factorial multiplicado por 0,6 elevado a 0 por 0,4 elevado a 20. ¿Ya? Con eso calculamos la probabilidad que x sea 0. Para que sea 1, entonces nos va a quedar 20 sobre 1 por 0,6 elevado a 1 por 0,4 elevado a 20 menos 1. Entonces acá nos va a quedar 20 factorial dividido por 1 factorial, 20 menos 1 factorial, multiplicado por 0,6 elevado a 1 por 0,4 elevado a 19. ¿Ya? 20 menos 1, 19. Y tendríamos que calcular ahora también la probabilidad que el x sea igual a 2. Eso nos va a quedar 20 sobre 2, 0,6 elevado a 2 por 0,4 elevado a 20 menos 2. Entonces nos va a quedar 20 factorial dividido por 2 factorial dividido por 20 menos 2 factorial multiplicado por 0,6 elevado a 2 por 0,4 elevado a 18. ¿Ya? Entonces cada uno de estos valores después los tendríamos que reemplazar aquí. ¿Ya? Y ahí nos va a quedar el resultado final. Probabilidad que x sea mayor o igual que 3 es 1 menos cada una de estas tres probabilidades. Entonces calculemos la probabilidad que el x sea 0. Nos va a quedar 20 factorial dividido por 20 factorial. Todo eso se anula. 0,6 elevado a 0 es 1. Por lo tanto, lo único que calculo es el 0,4 elevado a 20. Y ese es un número bien pequeño. Lo voy a calcular de nuevo. 0,4 elevado a 20 es casi 0. Esto tiene 3,670. Es algo así, muy pequeño. En el caso del segundo ejercicio, nos queda 20 factorial dividido por 19 factorial. Por lo tanto, arriba me va a quedar 20 multiplicado por 0,6 multiplicado por 0,4 elevado a 19. A ver, 0,4 elevado a 19 multiplicado por 0,6 multiplicado por 23,6. Esto me da eso que está ahí. Y en el último caso me queda el 0,4 elevado a 18 por multiplicado por, arriba me queda 20 factorial, 18, me queda
también me queda otro número pequeño, 3, 4, 5. Ya, me quedan esas probabilidades, después ustedes lo pueden revisar. Por lo tanto, la probabilidad que el X sea mayor o igual que 3 es 0,999999, es una probabilidad muy grande, ¿ya? Porque acá tengo casi puros números pequeños, ¿ya? Todas estas probabilidades son bien pequeñas, por lo tanto me va a quedar 1 menos, estos son casi puros ceros, por lo tanto esta probabilidad final debería ser aproximadamente 0,99, ¿ya? De un 99%. Entonces, si se dan cuenta, es importante que ustedes vayan utilizando este tipo de, ¿cómo se dice? Aplicar la función de probabilidad utilizando calculadora. Eso se hace súper importante. Entonces, algunas cosas que son relevantes en variables discretas, ¿ya? Profe, una consulta. ¿Sí? El Ya. 0,6 lo uso por el 60%, ¿cierto? Claro, el 60% es la probabilidad de éxito que la persona juegue al ¿Y, balonmano. y el 0,4, profe? El complemento. Recuerda que si yo tengo P 0,6, el Q es 1 menos 0,6. Y ese es el 0,4. Ah, perfecto, profe. Gracias. ¿Ya? Siempre el complemento. El P y el Q. Ya, mira, imaginemos que nosotros tenemos en variable discreta, tenemos una variable discreta que queremos que la probabilidad que X sea mayor que B. B es un número natural, ¿ya? Que la probabilidad sea mayor que B, si yo ocupo el complemento, este es equivalente a decir 1 menos la probabilidad que el X sea menor que B, ¿ya? Ese es el complemento, que es lo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, cuando es menor que B, el B no me lo va a considerar nunca. No me lo considera. Entonces, ejemplo, la probabilidad que X sea mayor o igual que 2, eso es igual a 1 menos la probabilidad que X sea menor que 2. Entonces, el 2 no me lo va a tomar. Eso es equivalente a decir 1 menos la probabilidad que el X sea 0, menos la probabilidad que el X sea igual a 1. Pero no me considera el 2. ¿Ya? Entonces, eso es importante conocer este complemento, cómo utilizar el complemento de una variable, ¿ya? Entonces, anoten eso porque eso se usa bastante, que es lo que vimos en el ejercicio que acabamos de hacer en binomial, donde decíamos cuál es la probabilidad que el X sea mayor o igual que a 3. Hacerlo así era muy largo porque el ejercicio llegaba hasta 20. Entonces, finalmente lo que nosotros hicimos fue trabajar con el complemento, que es equivalente, ¿ya? Donde al final esto era 1 menos la probabilidad que el X fuera 0, menos la probabilidad que el X fuera 1, y menos la probabilidad que el X sea 2. Eso anótenlo por ahí, porque eso se va a usar harto en ejercicios. Bien. Entonces vamos a dejar la clase de la semana hasta acá.